Hola, buen día. Regulemos mejor el precio y la venta del gas doméstico. Este es el título de nuestra columna de ahora, Reflexiones Económicas. Cuando al inicio del presente sexenio presidencial el Ejecutivo resaltó la corrupción que imperaba en Pemex y en la distribución de la gasolina a través de ductos y pipas, tomó una decisión tan desconcertante como inesperada. Parecía que la decisión rayaba en un capricho, pues su análisis no resistía el más mínimo análisis práctico. Simple y sencillamente cerró las válvulas y dejó de surtir el vital como necesario combustible a la población. Y lo más grave, a las empresas productoras de insumos, con el riesgo de un desabasto que podría originar una crisis alimentaria, por decirlo menos, en el país entero. Citando fragmentos del estupendo análisis que hizo el periodista Carlos Loret de Mola en el periódico El Universal, dejó en claro que estas acciones son propias de este gobierno, muy propias. Cuando se dio cuenta que el Seguro Popular procedía de un gobierno distinto al suyo, lo eliminó y creó el INSABI, sin tenerlo listo para operar. Las consecuencias todavía se siguen padeciendo. Y así, continúa mencionando dislates que solo causan la hilaridad de una cada vez más grande parte de la población, como el aeropuerto construido sin permiso para operar por la seguridad aérea, la rifa de un avión que estuvo tan mal fundamentada que nunca se realizó. A la narrativa de estos hechos debemos de agregar ahora el terrible escenario de tener que padecer muy probablemente a corto plazo una situación de consecuencias peores que las que hemos padecido con la falta de gasolinas. El problema del gas, el cual es un combustible que lo utiliza de una u otra forma el 100% de la población. Y si la política presidencial será la misma que con los asuntos pasados, cerrar la llave mientras se arregle el problema, se pueden provocar problemas bastante serios. El consumo de gas natural en nuestro país, según estimaciones de la consultora Deloitte, es de 9.300 millones de pies cúbicos. De ese tamaño es el compromiso que el presidente López Obrador se quiere echar a cuestas. Nada más y nada menos que crear una empresa dependiente de petróleos mexicanos que distribuya el gas LP a todo el país con sus propias unidades, pero eso sí, custodiadas por la Guardia Nacional. El interés es tan grande que ya hasta nombre le puso a esta nueva empresa. Se llamará Gas Bienestar. Nada nuevo bajo el sol. Ya en el 2009, el desaparecido expresidente venezolano Hugo Chávez creó una empresa curiosamente similar a la cual llamó Gas Comunal y que nunca funcionó como se había planeado por la tremenda corrupción en la industria petrolera de esa nación y propició que los venezolanos regresaran a sus casas a cocinar con leña, como en tiempos pasados. Los gobiernos nunca podrán ser buenos empresarios. La molestia del presidente mexicano que aparentemente lo orilla a esto son los incrementos del precio del gas, que en México lo regula la Secretaría de Energía, previa revisión de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, pero que desgraciadamente el paso de los múltiples gobiernos con sus intereses ha permitido que se haya formado un oligopolio en donde la distribución del combustible y sus costos lo controlan 5 grandes grupos. 1. Grupo Tomsa, de Tomás Zaragoza Ito, con influencia en Baja California y la región. Gas Zaragoza, de Miguel Zaragoza Fuentes, que en unión con su familiar Tomás Zaragoza, del grupo Tomsa, constituye la quinta empresa más grande del mundo en el ámbito del gas.
Tan solo ellos tienen el 75% del mercado del gas de Costa Rica, por citar un ejemplo. Su influencia sigue creciendo. Gas Uribe, de Óscar Uribe de la Sierra, que distribuye en la zona del Estado de México. Vela Gas, de Lázaro Bello, que opera en la zona centro del país, incluso hasta la zona de Guadalajara. Esta empresa vendió algunas de sus plantas después del accidente, recordarán, de San Juanico en el Estado de México en 1984. Y por último, Gas Nieto, de Sergio Nieto del Río, por cierto inmiscuido también con el caso de Emilio Lozoya, y que es el que tiene mayores influencias en este tema en todo el país, sobre todo en las refinerías de Salamanca, de Tula, de Cadereyta, e incluso tiene entre sus logros haber ganado la concesión para importar gas de Estados Unidos a nuestro país y vendérselo a Pemex. Esta misma empresa fue la que tuvo el accidente de la explosión, pues, también tristemente recordada, del Hospital Infantil en Coajimalpa en el año 2015. El negocio del gas es uno de los más redituables en los negocios, por lo menos de nuestro país. Se estima que la venta del combustible genera entre un 30 y un 40% de ganancias, algo poco visto, ya que el 70% de las ventas son al público en general y por lo tanto son ventas de contado. Es decir, cada día los importes de las ventas son en dinero en efectivo constante y sonante. Y esos márgenes de ganancia no serían posibles si no existieran, por ejemplo, el reconocimiento que el gobierno hace a los expendedores de gas de las mermas que se sufren por la evaporación. Pero sin dejar de analizar el problema que nos ocupa, es muy conveniente que las autoridades federales reencaucen sus esfuerzos en hacer la labor que verdaderamente les corresponde, que es la de ofrecer a los particulares las mejores opciones para que puedan realizar sus labores productivas, que a su vez generarán empleos, la reactivación de la economía y por ende el pago de impuestos. Si el precio del gas está inflado en forma artificial, se debe de ejercer la autoridad de la Federación y meter en cintura a los expendedores, pero no querer entrar a este mercado como otro competidor más. La labor del gobierno es facilitar el trabajo de los empresarios y con los ingresos públicos dotar de servicios a la comunidad, generando con ello inversiones extras en todas las ramas del comercio, que finalmente son las que generan la riqueza de una nación. Hay una tremenda confusión en las funciones del gobierno. Los negocios los deben hacer los particulares y con ello generar ingresos para trabajadores e inversionistas. Y el gobierno debe regular los mercados con la correcta inversión de los impuestos generados. Intentar que el gobierno ingrese a los negocios para vender, por ejemplo, gas LP a las familias mexicanas a precios bajos es un engaño. Para que el precio de un producto baje en forma artificial, se requiere que exista un subsidio del gobierno y estos recursos salen forzosamente de la única bolsa que se tiene, que es la de la hacienda pública. Los recursos que se le inyectarían a esta actividad para darle beneficios a la población, forzosamente se le restarán a otras actividades, perjudicando al mismo pueblo con carencias en otros aspectos. En las actividades que ofrece y hace gala de beneficiar a la población bajando precios o regalando bienes, no hay magia. Esos recursos se le quitan a algún programa social que ya estaba beneficiando a otro sector de la población, o probablemente el mismo. Pero las repercusiones vendrán después. Quizá sea demasiado tarde. Ojalá
no caigamos en el engaño y podamos detener este tipo de acciones que solo se efectúan para beneficios políticos de grupos específicos, pero nunca para el bienestar del pueblo. Muchas gracias por escucharme. Y no olviden suscribirse aquí abajo en el cuadro rojo y marcar el pulgar arriba para poder seguir ofreciéndoles información de calidad. Saludos a todos.